hablando Julia Brugo, está haciendo una pregunta, bueno, está haciendo un comentario y dice, mi suegra quiere controlar a sus hijos y siempre los manipula con su enfermedad. Y eso me molesta, dice ella. Y cuando viene a casa quiere controlar todo. Exacto, ese ya es otro tema. Ese ya no tiene que ver con multiculturalidad o transculturalidad o biculturalidad, sino tiene que ver con otro tema que lo vamos a tocar. Pero para no salirnos del aspecto cultural, vamos al caso de la Biblia, cuando en el caso de Jacob, cuando él llegó a la tierra y encontró una familia con la cual podía encontrar, le gustó una mujer, dice que Jacob se quedó con Labán, que era el suegro, alrededor de un mes y después Labán le dijo, no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Labán tenía dos hijas. La menor se llamaba Lea y la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita, ya que Jacob estaba enamorado de Raquel. Y le dijo a su padre, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, dijo Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. No, te estaba tan enamorado que 7 años fueron 7 días. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido con mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán, al suegro. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a la gente, hicieron una fiesta y todo eso. Y resulta que a la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea, no era Raquel. El suegro le metió la otra hija. Uno dice, pero ¿cómo no se dio cuenta? En ese tiempo el vino era parte de la fiesta, así que él ni se dio cuenta. Y entonces él reclama, ¿qué me has hecho? He trabajado por 7 años por Raquel porque me has engañado. ¿Y qué es lo que le dice él? Aquí no es nuestra costumbre, asunto cultural. No es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que la mayor. Pero espere hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel siempre y cuando me trabajes 7 años más. Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más y una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Y aquí encontramos un problema cultural que nunca se discutió. Porque él dijo, aquí la costumbre es distinta. Wow. Entonces, aún dentro... Pero él no fue honesto porque lo podría haber dicho desde Claro, antes. tenían que haberlo hablado. El asunto es, vamos a traerlo a nuestra zona. Una cosa es vivir, por ejemplo, en Colombia, pero la cultura bogotana es distinta a la santanderiana y es distinta a la costera, a la costeña. Sí. Igual con Argentina, igual con... Sí. O sea, uno tiene que, cuando se es de otra cultura, uno tiene que asimilar por lo menos los elementos fundamentales de esa cultura, porque ahora estamos integrando, ateniendo en el aspecto de la familia una multiculturalidad. Por ejemplo, los 3 hijos nuestros, uno se casó con una costarricense, la otra se casó con un americano y la otra se casó también con un americano. Bueno, en el caso de la costarricense, cuando nos fuimos a vivir, que duramos 10 años en Costa Rica, yo dije, yo no puedo trabajar en Costa Rica sin conocer la cultura costarricense. Y me compré libros para conocer la cultura. Y luego después fuimos integrando en el proceso un montón de cosas. Cuando ya las 2 hijas se enamoraron de norteamericanos, yo dije, tengo que aprender la cultura americana. Aunque yo había estado muy cerca de misioneros americanos, yo quería aprender. Y entonces me compré un libro que se llama The American Way, el camino americano, donde explica es un libro muy pequeño, pero muy lindo, donde explica todas las culturas americanas, todos los aspectos fundamentales. Yo dije, porque vamos a integrar miembros de familia que son distintos.
Uno tiene que prepararse para eso. El problema es que uno no se prepara para eso. La gente comienza nuevos trabajos y nunca investiga. Pero este trabajo, ¿qué implica? ¿Qué esperan de mí? ¿Cuál es la cultura que está en este trabajo? Vamos a traerlo a la iglesia. En el caso de la iglesia, especialmente aquí en Estados Unidos, las iglesias hispanas no es fácil manejarlas porque son muchas culturas. Yo le preguntaba a un pastor que me invitó a predicar aquí en Estados Unidos y le dije, ¿cuántas nacionalidades hay? Me dijo, en mi país hay 21 países representados. Wow. En su iglesia, en la nuestra tenemos 34. Wow, ustedes ya rompieron el récord Guinness. Pero es la iglesia americana. Dentro nomás de los hispanos tenemos como 7 diferentes culturas. Exacto. Y sí es difícil. Es difícil. Entonces, si es de un solo país, hay que trabajarlo. Ver qué tengo que aprender de mi propio país. Porque cada país es muy distinto en sus regiones. En comida, familia es una cultura diferente. Muy distinto. En comida, en manera de hablar, en la terminología. Sí. Todo. Sí. En costumbres, por ejemplo, aquí en mi casa, en mi hogar, donde mi esposo, mi hijo y yo convivimos, podemos almorzar entre las 2 y las 3:30 de la tarde, no hay ningún problema, almorzamos, es el lunch. La cena a veces de 8:30 a 10:30 de la noche, a veces hasta las 11 tomamos una cena, que no suele ser algo pesado ni nada, porque en España uno cena muy tarde. Sí. Venimos con todas esas mezclas, pero cuando hemos ido a vivir a Colombia, que vivimos ahí un año con mi esposo recién casados, nos hicimos a lo de allá. Usted sabe, pastor, que allá madrugan o se levantan normalmente para ellos 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Sí. Es la hora de levantarse. Yo, para mí, es la entrada a mi tercer, cuarto sueño. Claro, Entonces, claro. uno se tiene que hacer, ¿no? Una vez escuché de una persona en México que me dijo, a donde fueres, haz lo que vieres. Y es un dicho muy mexicano, creo que es de allá. Entonces es algo como entender, conocer, si mi hijo se va a casar con una española, amarla, quererla. Me acuerdo yo, mi hermano tenía una novia española y me acuerdo cuando en una de las fiestas de Navidades, obviamente para la comida de Navidad en Argentina es algo completamente diferente a lo de España. En Argentina cocinan que si empanadas, en algunas casas asado, yo qué sé, muchas sándwiches de miga, que son cosas muy riquísimas. Pero en España es completamente diferente. Las Navidades, aunque es en invierno, se celebra con mariscos. En cualquier casa española siempre hay mariscos. Y entonces yo recuerdo una Navidad, nosotros no comemos eso, pero mi mamá fue, como la novia de mi hermano, iba a pasar con mi hermano en casa el año nuevo, creo. Mi mamá fue y compró mariscos. Y también empezamos a hacer lo de las uvas que cuentan por cada mes una uva. Hemos empezado a adquirir cosas porque teníamos no solo familia española introduciendo en nuestro hogar, sino vivíamos en España. Exacto. También ya éramos españoles nacionalizados. Entonces uno tiene que hacer para entrar en la cultura. El problema cultural, pastor, es grave. Muy grave. Los conflictos familiares. Exacto. Si no se asimila eso, va a traer serios problemas. Pero serios problemas. En el caso cuando nos fuimos nosotros a vivir a Argentina, siempre nosotros cenábamos a las 6 de la tarde. Allá entendimos que los cultos, me invitaban a predicar, los cultos comenzaban a las 9:30 de la noche. Terminaban a las 11, 11:30. Después de las 11:30 era el asado. Sí. Así que llegamos a casa a la 1 de la mañana y eso no puedo dormir. ¿Cómo va? Bueno, aquí tenemos dos opciones. O nos negamos a comer, que no está bueno. Sí. O comemos y adaptamos el cuerpo a eso. Pero peor es que estando en Argentina nos invitaron a la parte de misiones y allá nos invitaron a una iglesia de gitanos. ¡Wow! Esa gente terminó el culto como a las 12
y luego un asado, comida y todo, y luego un té tradicional que hacen ellos, así que terminamos como a las 3 de la mañana. Sí. Peor que eso, entonces invitaron como al jefe de toda la etnia El gitana patriarca. que no era creyente, sí, el patriarca que no era creyente, y me lo sentaron al lado y me dice, pastor, ¿cuál de estas muchachas le gusta? Y le dije, no, hermano, yo soy casado. No, señor, yo soy casado. Dice, no, 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 mire, aquella vale tanto, y esa vale tanto, y esa vale tanto. Y yo pensé que estaba jugando, pero no, me dijeron, no, es así. O sea, todo eso son aspectos culturales que involucran un montón de cosas. Y uno tiene que, en materia de suegros, trabajar la diferencia cultural del mismo país y luego si son de otros países también. Es un desafío. En Argentina, de la zona donde yo nací, en Santiago del Estero, le mando un beso a todos los santiagueños que estén conectados. Llevé a mi esposo, obviamente, a que conociera a mi familia allá en Argentina. Mi hijo tenía 5 años, y él estaba aterrorizado por el calor que hacía, para empezar, y segundo, porque al hacer tanto calor, los comercios cierran en una hora y vuelven a abrir más tarde. Entonces la vida, los horarios están trasladados, o sea, es muy diferente a un horario aquí en Estados Unidos o en España. Y entonces la vida realmente empezaba cuando ya el sol se ponía, ya empezaba la vida de la gente, porque a la siesta te tienes que quedar en casa, si no te asas como un chicharrón en la calle. Entonces, él estaba asustadísimo porque mis primos, mis tíos agarraban los sillones y salíamos todos al parque a la 1, 2 de la mañana, y él teníamos el horario completamente cambiado, comíamos o cenábamos en horas completamente diferentes. Pero él hasta el día de hoy se acuerda de eso, ¿no? De esa experiencia de que una vez a las 3 de la mañana estaba comiendo un lomito. Usted sabe lo que es un lomito, pues. Sí, claro. Que es un sándwich de chorizo a la parrilla, lo abren, le ponen tomate, lechuga, eso está riquísimo, mayonesa, no sé qué más, en un pan como así, un pan grande. El hecho es de que él se reía, él comía y reía y decía, en mi vida he hecho algo como esto, ¿no? Entonces imagínese un yerno o una nuera quejica y decir, pero ¿qué hacen? Y querer llegar a querer cambiar toda esa cultura. Sí. Que esos son los conflictos, pastores, que suceden en muchas casas. Claro, claro, claro. Cuando la persona llega y en vez de acomodarse a la cultura que ella misma eligió, porque yo me casé con un colombiano, también tuve que aprender cosas de Colombia y sabía dónde me metía. Entonces yo no puedo ir a cambiar toda la estructura de Colombia. Eso es una locura. Claro. Y es como llegar y casarse con con el hijo de una familia argentina y querer llegar y cambiar la cultura argentina de ese hogar, aunque viva en otro país. Exacto. Siguen manteniendo una cultura. ¿Cómo podemos afrontar estas cosas, pastor? Porque en mi corazón hay una motivación muy grande, y es de poder decirle a todas las nueras, a las suegras, en mi caso me identifico obviamente con el lado femenino, y decirles, el camino que tenéis que hacer para la reconciliación es tan chiquitito, pero depende de ti, nuera, y de ti, suegra, ¿no? Solucionarlo, para tener una vida plena, para que el esposo nunca tenga que estar estirando, porque a veces veo a los esposos de un brazo así, estirados de un lado a otro en una disputa sin sentido, pastor. Sí, sobre todo hay que entender muchas cosas que son clave. Fuimos llamados por Dios para construir puentes, no para construir muros. Siempre va a haber vacíos, pero frente a ese vacío, el camino más fácil es hagamos un muro. Sí. No, hagamos un puente. Que nadie se meta, ¿no? Que nadie se meta. Hagamos un puente para que todos podemos pasar de un lado al otro sin ningún problema. Esa es la clave. Wow. El mejor ejemplo, ¿quién nos lo dio? Jesús. Él vino a esta tierra. Y él no vino con todo. Imagínense si Jesús hubiera llegado con todo su equipaje teológico del reino de los cielos, nos hubiera confundido a todos. Él se hizo humano. Lo hizo todo tan sencillo. Él no vino para impresionar a nadie. Él vino para salvar a todos. Amén. Y lo hizo sencillamente.
Él no vino diciendo, mire, en el cielo se habla de esto, ustedes no saben nada de eso, pero déjenme explicárselo. Él dijo, mire el ave, mire el lirio, mire esto, mire aquello, y lo puso bien sencillo. Y tenemos que aprender del Señor, que siendo Dios, Él no vino a impresionar a nadie. Si, mire, si Él nos hubiera hablado las cosas celestiales que no se pueden entender, sino cuando estemos allá, Él nos hubiera confundido. Él no lo hizo. Y creo que eso es lo que Dios quiere con nuestras familias, es hagamos lo que Jesús hizo. Emanuel, Dios con nosotros. Qué bueno sería entonces decir, Juan, María está con nosotros. Se metió en nuestra cultura. Yo he aprendido de mi nuera y he aprendido de mis nietos. Y he aprendido de los argentinos y he aprendido de los costarricenses, de los panameños. He aprendido muchas cosas que cuando yo entro ahí yo tengo que tener mucho cuidado. Porque lo que Dios nos ha llamado es hacer puentes, no hacer muros. Amén. Esa es la parte clave y fundamental que tenemos. Es sencillo, sí, no es difícil, es difícil, claro que es difícil, sobre todo porque nos cuesta, pero otra cosa que hay que evitar para no romper la relación suegros, yernos o nueras, es evitar la triangulación. Los seres humanos somos dados a triangular. Porque cuando triangular yo evado mi responsabilidad. Cuando, te lo pongo de esta manera, cuando el papá tiene un problema con el hijo, mete a la mamá. Que tu mamá me dijo, y ahí se complica la cosa. La triangulación entre yernos y nueras es entre la familia de ella, la familia mía y la familia que yo estoy construyendo. Y yo no puedo triangular. No, la relación nuestra de matrimonio es una. No triangulemos con tu familia ni con la familia tuya. Cuando tenemos conflictos, ¿qué es lo que decimos? Igualita a tu mamá. ¡Ay, sí! Igualita a tu papá. Pues claro, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Y el otro le dice, ¿y usted qué? Y empieza. Y ahí empieza el problema. Entonces, no voy a triangular. Voy a aprender de este, pero los problemas nuestros los resolvemos nosotros. En este contexto, Pastor, Miriam Galvez pregunta, Pastor, ¿cree que es bueno que el esposo tenga que ponerle límites a su mamá? Ah, eso ya es otra cosa que es importante. Primero, triangulación. Y segundo, limitación. Para poder evitar la triangulación, yo tengo que poner límites. En primer lugar, ok. El mensaje de la Biblia que de Génesis es dejará su padre y su madre. ¿Qué significa dejar padre y madre? No solamente significa dejarlos físicamente, significa dejar los patrones de papá y de mamá y no traérmelos conmigo. Y en segundo lugar, dejar la influencia que papá y mamá tuvieron conmigo, porque ahora yo estoy formando mi propio hogar. Entonces, esposo y esposa tienen que ponerle límites a los suegros y ser asertivo. Mamá, por favor, en asuntos de mi dinámica familiar, por favor, no opines ni te metas. En la crianza de los hijos, por favor, no opines ni te metas. Si tú tienes una idea, dámela a mí o dásela a mi esposa. Pero no te metas a defender mis hijos, porque eso va a crear una ruptura en la relación de padres e hijos. Tratamos el caso de una pareja que cuando ellos nos pidieron consejería, ella dijo, bueno, el problema mío es mi suegra. ¿Y por qué es tu suegra? Porque desde que nos casamos, mi esposo le construyó una casa al lado de la casa nuestra a su mamá. Qué buena idea. Mira, no, sí, porque es mi mamá, que yo soy el único hijo, yo soy el que te... Bueno, ok.
Dice, y no solamente le construyó una casa al lado, sino que le entregó una copia de la llave a nuestra casa, de nuestra casa a mi mamá. ¿Pero por qué? Porque cuando no estemos, cualquier evidencia, cualquier accidente, cualquier cosa, dice, el problema es que ella entra, saca de la nevera comida y se la lleva, se lleva mis perfumes, se lleva mis collares, y cuando yo le digo a él, ay, pero no se meta porque esa es mi mamá. Yo primero conocí a mi mamá que antes que a ti. Ese no puede ser. Desde el momento que uno sale de la casa de los padres, uno tiene que establecer límites bien definidos. Wow. Porque si no va a haber problemas. Y a veces es difícil hablar con el suegro o la suegra, decir, por favor, le agradezco. Si hay algo que crees que debe cambiarse en mi dinámica, dígamelo a mí, pero por favor, no le digas nada a los hijos. No intervengas porque no es lo mejor. Algunos dicen, entonces no vuelvo a visitarlos. Bueno, ya es una situación de una persona que no quiere cambiar, ¿no? Pero ese es algo que es un desafío que tenemos. Es un desafío que no se libra a nadie. Pienso yo que cualquiera que se casa y bueno, si estás soltero, soltera y vas a dar este paso, qué bueno que escuches un video, un live como este, porque entonces ya tienes la solución. En Dios está toda la solución, en la palabra de Dios. Porque pastor, qué bueno hubiera sido haber recibido enseñanzas de estas. Cuando yo fui a la consejería matrimonial, para mí pues no fue casi una consejería, fue otra cosa, pero en este tipo de consejerías matrimoniales antes de la boda, sería muy importante hablar de estos temas, de los límites, porque sí es verdad que hay muchas situaciones que se podrían evitar, aunque conflictos va a haber y Claro. hablando se entiende la gente. Así es. Me gustó mucho lo que dijo antes, pastor, acerca de la triangulación, porque si hay alguna situación que, por ejemplo, si mi esposo tuvo una situación al principio de nuestro matrimonio con mis padres, yo me acuerdo que era, ok, solucionalo, ¿no? Solucionalo con ellos y luego lo solucionábamos todos juntos y gloria a Dios íbamos para adelante. A día de hoy, la relación de mis padres con mi esposo es lo que usted dijo al principio, ¿no? Que casi que lo quieren más a él, lo defienden a él, o sea, han llegado después de situaciones, han llegado a tener, ¿verdad? Ese balance. Claro, claro, eso es clave. Lo mismo puedo decir yo con los suegros. Fueron gente que yo, a mi suegro y a mi suegra que ya murieron, yo los amé mucho y tuvimos un buen tiempo. Ellos fueron muy respetuosos de mí, pero al principio yo tuve que poner algunos límites. Por ejemplo, en la casa de mi suegra era muy común que todos los amigos y los hijos y los amigos de los hijos llegaban a comer los domingos al mediodía. Cuando nos casamos, ella pues que esperaba, vengan a comer con nosotros. Y como buena santanderiana, era comida completa. Y un día le dije a mi esposa, mira, yo no quiero que vayamos todos los domingos a comer, porque no quiero que se crea un hábito del cual después no podamos romper. Así que dile a tu mamá que algunos domingos no vamos a venir porque tenemos nuestros propios planes. Ella se lo dijo, pero ¿por qué? ¿Cómo no? Pero luego ella lo entendió. Luego el hogar de mi esposa, pues ella tenía unos hermanos que eran asuntos de drogadictos y con problemas de droga. Y vivíamos en la misma barriada. Y yo dije, bueno, aquí voy a tener problemas. Porque en algún momento, alguno de los hijos de los hermanos va a estar huyendo y me lo van a llevar a casa. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, yo no quiero dile a tu mamá que no quiero que bajo ninguna circunstancia me manden a nadie a esconderlo allá en la casa porque no lo voy a permitir. Bueno, y pasó. Sin embargo, como al año, un día llegó a la casa y mi esposa me dice, ahí está mi hermano, ¿qué pasó? No, que está herido y que mi mamá lo trajo para acá. Y de una vez, inmediatamente fui a la casa y hablé con la suegra. Le dije, mire, suegra, yo la amo mucho, pero por favor,
yo te agradezco que saques inmediatamente a tu hijo de... Pero ¿por qué? Por favor, no quiero involucrarme en esto. Por favor, se lo agradezco. Ella lo sacaron, gracias a Dios, eso terminó. Ella se molestó unos días, pero después ya entendió. Ella entendió y ya nunca más lo volvió a hacer. Uno tiene que ser firmes en límites. Porque si uno no es firme en límites, luego uno prolonga un estilo de vida. Y nunca más tuve problemas con ellos. No. Ellos me amaron hasta que murieron y nunca tuve problemas. Pero los primeros días había que marcar justamente los límites.